Mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta, les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más del podcast en donde hoy estamos hablando, o más bien vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de cómo te puede beneficiar a ti e incluso darte un empleo. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucho de qué hablar justamente en este capítulo de Finanzas Personales a la Carta. El podcast me acompaña, por supuesto, el director en consultoría y soluciones de IA en CREAI, quien es el Carlos López Esqueda. Bienvenido a Finanzas Personales a la Carta, el podcast. Un gusto, Adrián. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti, Carlos. Cuéntame un poquito. Necesito empezar desde las bases. Claro. La gente que nos ve y nos escucha, seguro escucha inteligencia artificial, seguro escucha úsala, seguro escucha prompts, seguro la utiliza, pero no sabemos ni siquiera qué es. Empecemos con el concepto básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Perfecto. Gracias por la pregunta. La inteligencia artificial es una manera artificial de replicar procesos cognitivos que realiza hoy en día el ser humano. Ok. Así de sencillo. Sencillísimo. ¿No? Entonces, si hoy en día yo sé cómo distinguir el bien del mal, ¿no? La IA va a tratar de replicar ese proceso de pensamiento que yo llevo para poder distinguir qué es bueno y qué es malo. Ok. Ahora, yo, por mi experiencia, utilizo muchos factores para poder determinar esto. Ok. ¿No? Unos de estos son qué está penado por la ley. Entonces, mi conocimiento de la ley, eso es importante, ¿no? Mi conocimiento de la moral social es un poco más difícil de transmitírselo a la inteligencia artificial, pero para eso tienen equipos importantes para estar entrenándola sobre estos puntos, porque la ley se la pueden pasar, la puede aprender. Sí. Pero lo que es ética, ¿no? Que es mucho más social, se tiene que transmitir de otras maneras. Ok. Entonces, esto se le enseña a la inteligencia artificial y de tal manera es capaz también de diferenciar qué es bueno y qué es malo. Acabas de tocar un tema importante, Carlos. Le enseñas a la inteligencia artificial. Vamos a romper mitos para empezar justamente a tomar interés dentro del podcast. Punto número 1, la inteligencia artificial, si no la enseñas, no trabaja. Si no le das orden, no trabajas. ¿Cierto o falso, Carlos, que nos va a quitar el trabajo? Los matices son grises, ¿vale? Hay industrias en las cuales definitivamente la inteligencia artificial va a reemplazar ciertos trabajos, pero también va a abrir otros trabajos. Eso es muy importante. Ese es un punto importante. Hoy en día estamos empezando a ver un auge en puestos que cada vez más solicitan el uso de inteligencia artificial para desempeñarnos adecuadamente e incluso como requerimientos básicos. Claro. Entonces, eso es un diferenciador y está generando nuevos trabajos también. Quienes no aprendan a usarla, definitivamente se quedarán fuera. Es como cuando empezamos nosotros a utilizar el fax, cuando empezamos a utilizar la computadora, cuando empezamos a utilizar el teléfono celular. Muchos decían, se acabó la era de las secretarias. Hoy seguimos viendo secretarias más capacitadas que siguen contestando teléfonos. Quizás ya no el teléfono tradicional de la oficina, o sí, pero también con un WhatsApp, ¿no? Con un Telegram, con una hoja de citas para el jefe en su celular. Es decir, adaptarnos a los tiempos sería la solución. Y adaptarnos a la inteligencia artificial, pero sobre todo aprenderla a utilizar, creo que sería parte fundamental del mensaje que nos quieres dar. Totalmente. Antes nos teníamos que capacitar todos en Excel, por ejemplo, ¿no? Para cualquier puesto administrativo se necesitaba el uso de Excel. Hoy sigue siendo cierto. Sin embargo, cada vez más puestos administrativos te piden el uso de inteligencia artificial como requisito base. Es difícil con tantas opciones en el mercado. Sin embargo, mi recomendación es que entren a familiarizarse mínimo con una. Okay. Gemini, Claude, ChatGPT, cualquiera de esas. Irse familiarizando. ¿Cómo es la interacción? ¿Qué tipo de cosas puede hacer? Es un poco como Excel. Uno sabe qué es lo que puede hacer Excel, tal vez no te acuerdas de todas las fórmulas. Es justo, pero no sabes hacer una tabla dinámica.
pero lo investigas, sabes que existen tablas dinámicas, ¿no? Eso es lo más importante, y después ya nada más vas a Google, buscas y listo, ¿no? Ahora, lo bueno de la inteligencia artificial es que tú le puedes preguntar directamente a ella, sabiendo además lo que puede hacer. Entonces, mi recomendación es buscar estos límites de lo que puede hacer hoy en día, cómo te puede apoyar y cómo puedes incorporarlo en tu trabajo del día a día. Claro. Sé que tienes datos interesantes sobre la inteligencia artificial. ¿Nos podrías compartir más o menos cómo estamos justo repartidos o cómo se está repartiendo el pastel en inteligencia artificial en México? ¿Cómo vamos? Sé que estamos un poco, bueno, no un poco, bastante atrasados con respecto a otros países. ¿Cuál es el panorama? Mira, vamos a hablar primero de cuáles son los principales jugadores en términos de inteligencia artificial, de la que nosotros, con la que nosotros interactuamos todos los días, ¿no? Entonces, Google con Gemini, ese es uno muy fuerte y está embedido en todos los celulares Android. Entonces, hoy en día, te diría que ese es el que tiene el mayor cacho del pastel. Recientemente, entre ChatGPT y lo que es Claude se han estado ahí peleando un poquito el pastel. Claude acaba de sobrepasar significativamente a ChatGPT en los últimos 2 meses. Antes ChatGPT era de los principales competidores. Google le ha apostado a que la inteligencia artificial esté embedida dentro de todo lo que hacemos, dentro de todos nuestros dispositivos tecnológicos, ¿no? Esa es su apuesta. Incluso cerraron hace poco un partnership, una sociedad con Apple para incorporar Gemini dentro de Apple Intelligence, que es, digamos, este ecosistema de inteligencia artificial dentro de Apple. Entonces, tanto en Android, que Google lo controla, como en Apple, ya tienen ese mercado. Wow. Eso es lo más importante hoy en día. Ya lo vamos a tener en nuestro día a día para todo lo que hacemos. Digo, el celular ha reemplazado a la computadora para muchísimas funciones. Claro. Ya se venden cada vez menos computadoras, más celulares. El mercado está completamente abrumado por celulares y las computadoras es un mercado súper pequeño. Por supuesto. Ok, entonces ya entendemos que prácticamente en este aparatito que tenemos tú y yo, tu tablet, yo mi celular, ya tenemos inteligencia artificial a nuestra disposición. Incluso yo ya utilizo una app que es ChatGPT, ¿no? Sí. Como la abro y empiezo a trabajar aquí muchas cuestiones que ustedes ven en finanzas personales a la carta, pero al final del día, ¿cómo la podemos utilizar de manera productiva? Porque ese es el punto que creo que tenemos que empezar a desmenuzar. ¿Cómo no abusar de la inteligencia artificial? Hablabas de ética hace ratito. Sí. ¿Cómo no dejarle todo el trabajo a un ChatGPT, a un Claude, a un Gemini? ¿Cómo hacemos ese equilibrio, Carlos? El principal punto es entender que la inteligencia artificial puede cometer errores y tiene también un factor de interpretabilidad de lo que nosotros le estamos solicitando. Entonces, no siempre va a ser certero en cuanto a lo que queremos. Hay que saber entender qué es lo que nosotros, y saberlo definir, qué es lo que nosotros queremos como salida de la inteligencia artificial. Si yo le pregunto algo, ¿qué me va a contestar? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, hoy en día, mi principal reto para ustedes sería identificar cuáles son los procesos que hacen hoy en su día a día, un análisis de datos, por ejemplo, de un Excel, limpieza de datos de un Excel. ¿Cómo es que lo hacen? Desmenúcenlo en pasos y eso se lo pasamos a la inteligencia artificial. Pásenle y hagan pruebas para saber qué es lo que está fallando en términos de esta respuesta. O sea, sí podemos hacer prueba y error, prueba y error. Prueba y error, prueba y error. Y de ahí aprendemos también cómo comunicarnos de mejor manera con la inteligencia artificial, ya que tenemos una respuesta un tanto más consistente. Entonces, hay maneras de estandarizar estos procesos. ChatGPT y Claude tienen cosas que se llaman skills, son habilidades. Estas habilidades replican ciertos comportamientos. Nosotros, después de ya llegar a una respuesta estable, le podemos pedir tanto a Claude como a ChatGPT que genere un skill de esto para tener esa salida consistente, guardarla y entonces poderlo reutilizar. Gemini tiene algo que se llaman gemas, ¿no? Es prácticamente lo mismo.
GEMS es un poco como una mezcla también con pequeñas automatizaciones, pero digamos que también funge esta función de habilidades. Ok. En ese sentido, mi querido Carlos, cuando ya estamos aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial, ustedes específicamente entonces en qué nos están ayudando justamente en México, cuál es su labor, cuál es su trabajo y justamente qué están desarrollando en este país. Nuestra labor en México es poder incorporar inteligencia artificial de manera profunda en las operaciones y en la estrategia de las empresas. Entonces, hoy en día yo no soy quien utiliza inteligencia artificial y les dice cómo utilizar inteligencia artificial. Yo soy quien construye la inteligencia artificial que las empresas van a tener profundamente medido dentro de sus procesos. Okay. Entonces, un modelo predictivo de fraude, por ejemplo, de identificación de fraude. Ese tipo de cosas son las que hacemos, ¿no? Justamente en finanzas. Para las fintechs, hoy en día, por ejemplo, las fintechs en México, el 77% de las fintechs ya incorporaron inteligencia artificial. Te diría aproximadamente el 60% de esta incorporación de inteligencia artificial está enfocada en fraude. Okay. Y esto ha permitido en el panorama en México y global reducir un 40% los intentos de fraude. Entonces, definitivamente se va directo a las venas de cualquier empresa. Claro. ¿No? Estás mejorando su tasa, su margen positivo real, ¿no? Porque si le quitas toda la parte de fraudes que tienen, claro, es importante. Por supuesto. Y en ese sentido, por ejemplo, en finanzas están haciendo ese tipo de trabajo. ¿Hay otros puntos en donde ustedes están desarrollando con inteligencia artificial otros servicios que puedan ser benéficos para empresas, para emprendedores, para estudiantes? ¿Qué tanto panorama están viendo? Sé que el campo es amplio. Sí, un punto importante es, ahorita estamos haciendo un proyecto que se llama Cray Coders. Okay. Este es un entrenamiento para personas de escasos recursos, para entrenarlos en desarrollo de software y en específico también desarrollo de inteligencia artificial. Wow. Y desarrollo de software con inteligencia artificial, muy importante, ¿no? Un desarrollador normal tardaría en uno de los desarrollos que nosotros hacemos hoy en día aproximadamente de 2 a 3 veces más tiempo que lo que hoy en día les toma. Ok, eso es simplificar tiempos, bueno, más bien ahorrar tiempo, eficiencia, productividad, se resume en todo eso. Así es. Me llama mucho la atención este proyecto para personas de escasos recursos. ¿Por qué deciden justamente ayudar a estas personas a tener pues, prácticamente una puerta al futuro con respecto a sus próximos empleos? ¿Es una labor altruista? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿De dónde nace? Perfecto. Tiene dos caras, ¿no? Una sí es altruista, queremos regresarle a la sociedad lo que nos está brindando, ¿no? Esta oportunidad. Sabemos que no todos tienen estas oportunidades y queremos irnos justamente a personas de escasos recursos para habilitarlos a hacer este cambio drástico que no solamente los afecta personalmente a ellos, afecta a su familia, afecta a su comunidad, claro. Porque esta repartición económica es vital para un ciclo saludable de la economía. Claro. ¿No? Y de la sociedad. Y social, ¿no? También esto reduce disparidades. Sin duda. Sabemos que la IA está trayendo muchas disparidades, pero también queremos reducirlo, por otro lado. O sea, es una realidad que la inteligencia artificial está creando brechas, y brechas importantes. Así es. Hay que tratar de acercar o de hacer menos ancho la brecha que está abriendo la inteligencia artificial. Así es. En el panorama global, aproximadamente solo el 40% de las fintechs sobreviven la operación a 5 años. En México, afortunadamente, es el 76% aproximadamente, entre el 70 y 80%. Es mucho más positivo aquí. Pero esto es también porque nosotros vamos un poco tarde en términos de compliance, ¿no? Regulaciones. Entonces, esta regulación, en cuanto la empezamos a aplicar acá, empieza a afectar cada vez más y más y más a diferentes fintechs. En el panorama global, al estar aplicando este tipo de métricas, muy pocas sobreviven. Las pequeñas son justamente las que desaparecen.
y las grandes absorben a las pequeñas. Entonces, el dueño de esa grande se termina quedando cada vez con más del pastel. Es ¿no? como el No Pac-Man, se ¿no? reparte. Así Va es. comiendo más y más y más y se va haciendo más grande y las oportunidades van reduciéndose para aquellos pequeños y medianos emprendedores que están buscando justamente un lugar en este país. Justamente. Por otro lado, herramientas como Cloud Code, Anti-Gravity, Codex, Cursor, son herramientas de desarrollo con inteligencia artificial embeddida y cada vez requieren menos conocimiento de desarrollo para realizar todas estas nuevas aplicaciones. Sirven también para cerrar estas brechas, ¿no? Por un lado, las está ampliando porque solo aquellos jugadores que pueden desarrollar inteligencia artificial mucho más robusta o solicitarla, pagarla, ¿no? Son quienes se quedan con mucho del mercado. Pero por otro lado tenemos estas herramientas que democratizan su uso y democratizan el acceso también a nuevos modelos económicos. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas. Carlos, te preguntaría entonces, ¿cómo estas personas que están interesadas en esta capacitación de inteligencia artificial, déjame utilizar esta palabra que a mí me encanta, en cambiar la vida a estas personas, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Cuál es el método para que puedan llegar, inscribirse? ¿Qué tienen que hacer? Claro que sí, perfecto. Pueden meterse a nuestra página web. Ahí tenemos un apartado que es Create Coders. Pueden registrarse. Por otro lado, también nos pueden buscar en LinkedIn o en redes sociales. Realmente es LinkedIn nuestra principal red social. Y a partir de ahí hacer una aplicación, ¿no? Tenemos ahorita cupos limitados, definitivamente, pero es un proyecto que queremos crecer. Queremos acercarnos también a niveles políticos para poder escalar esto, ¿no? Pero de momento es nosotros poniendo este granito de arena a la sociedad. Yo creo que ustedes están emparejando el camino, que está todo disparejo, están pasando la aplanadora y poco a poco con el paso del tiempo alguien llegará y pondrá el concreto hidráulico y la carretera, el camino estará bien hecho y por ahí podrán transitar muchos jóvenes que puedan justamente cambiar su perspectiva de vida, ¿no? Hay un poquito de amor hacia lo que tú decías, ¿no? Regresar un poquito a lo que nos dan. Creo que es una labor importante. Sí, es muy importante. Nuestros maestros son personas que desarrollan también aquí adentro de CRAI, entonces son personas que conocen el día a día, que saben lo que hacen, ¿no? Y que les pueden transmitir las mejores prácticas de cómo realmente se desarrolla software e inteligencia artificial. Tú que lo estás viviendo todos los días, Carlos, ¿cómo te cambia la vida el conocimiento que hoy tienes con respecto a lo que hoy quizá tendrías cuando empezaste una carrera, cuando todavía no estaba tan desarrollado este asunto? Hoy vives de la inteligencia artificial. ¿Cómo le cambia la vida a una persona laboralmente hablando cuando tiene este tipo de conocimientos? Mira, para mí ha sido gradual porque entré hace ya varios años, ¿no? Vi esta ola venir ya desde hace tiempo. Digamos que la viste nacer. La vi nacer. Ya existe desde hace 30 años la inteligencia artificial. Ha ido madurándose y se ha ido democratizando, cosa muy importante. Nace ChatGPT hace 3 años y medio aproximadamente y se democratiza de la noche a la mañana. Entonces, esto he visto en el panorama como personas que eran conserjes, por ejemplo, de limpieza, aprendieron con ChatGPT a desarrollar software, a hacer automatizaciones simples, y les cambió la vida a ellos y a sus familias drásticamente, ¿no? En lo personal, me ha ayudado también a crecer profesionalmente, a acercarme a más personas y a entender la tecnología como algo más humano que tecnológico. Claro. Porque siempre buscamos eso, que nuestras labores sean lo menos robotizadas posibles, ¿no? Esto de llegar, limpiar datos, estar 7 horas haciendo eso, y la parte más humana, que es el poder entender los datos, el poder explicarlos, comunicarlos, hacer una estrategia, era lo que te tomaba 1 hora. Y ahora es a la inversa, le puedes dedicar mucho más tiempo a hacer estrategias basadas en estos datos y una fracción de tu tiempo en lo que es limpieza de datos y un análisis básico de ellos.
Carlos, hay que empezar a cerrar el tema. A mí me gustaría despedirnos con un consejo que tú nos regales. Justamente Finanzas Personales a la Carta es poner orden en nuestras finanzas, aprender a ahorrar, a invertir, a poner, pues sí, en perspectiva todo lo que ganamos. ¿Qué prompt nos podrías regalar tú para Cloud, para ChatGPT, para Gemini, que nos pueda ayudar justamente a mejorar o empezar a tener un orden en nuestras finanzas personales? Perfecto. Uno de ellos sería traer nuestros estados de cuenta. No se preocupen, pero siempre usen su cuenta personal pagada, por favor, no las gratuitas. Cargan ahí sus estados de cuenta y sobre eso les puede hacer un análisis sobre cuáles son nuestros principales gastos, ¿no? Yo encontré muchos gastos hormiga que no había identificado. En promedio, las personas que tienen tarjeta de crédito tienen entre 3 y 5 tarjetas de crédito. Entonces, llevar un seguimiento correcto de nuestras finanzas y salud de estas, muy importante, nos toma demasiado tiempo, nos da flojera, ¿no? Claro. Entonces, ahora podemos subir esto y llevar, les recomiendo hacer un proyecto dentro de ChatGPT o Claude y ahí preguntarle, con base en estos estados de cuenta, genera un desglose de todos mis gastos agrupados por categorías de gasto y cuáles son los más sencillos a recortar para mí a corto plazo. Maravilloso. Entonces, de esta manera es mucho más fácil tomar control de nuestras finanzas. Yo ya quiero empezar a hacerlo. Te juro que voy a hacer el video y lo voy a trabajar y por supuesto se los voy a compartir a ustedes para ver si hice bien mi chamba o no, porque definitivamente hablar contigo hoy, mi querido Carlos, es como refrescar justamente este tipo de conocimientos y entender que la inteligencia artificial la puedo aplicar prácticamente en cualquier parte de mi vida. Algo más que gustes agregar, que creas que sea un mensaje importante para ti, que creas que la gente tiene que quedarse con esta información. Definitivamente. Hoy en día creo que muchos le tienen miedo a la inteligencia artificial y más bien tenemos que verlo como este amigo que nos va a estar ayudando, ¿no? Que nos va a ayudar a ser una mejor persona, un mejor profesionista. Podemos hacer hasta análisis personal, podemos hacer una introspección también con este tipo de herramientas. Claro. Y eso nos ayuda a mejorar día a día. Entonces, los invito a que no solamente lo vean como una herramienta, lo vean como un segundo cerebro que podemos explotar y que podemos aprovechar para mejorar en todos los ámbitos que tenemos. Carlos, si me lo permites, yo te voy a adoptar como nuestro sensei en inteligencia artificial. Con todo el gusto. Que quede, ¿no? Con todo el gusto. Será un placer, de verdad, créeme que es una plática maravillosa la que hemos tenido hoy. He descubierto justamente todo lo que puedo hacer con Cloud, con ChatGPT, con Gemini, con estos softwares o esta inteligencia artificial para poder programar. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Yo los felicito a ustedes aquí en CREAI porque se han dado a la tarea justamente de regresarle un poquito con esta iniciativa que tienen y sobre todo les deseo y les auguro un gran éxito ante todas aquellas empresas a las que ustedes les quieren rendir más trabajo y hacer justamente más eficiente. Ahí está CREAI, es un proyecto de mexicanos para mexicanos. De mexicanos para mexicanos. Bueno, ya hemos expandido a todo lo que es el continente americano y estamos empezando también a penetrar el mercado europeo, pero realmente nuestro mercado fuerte es aquí en México y queremos poderles brindar estos beneficios a los mexicanos. Créanme que yo he estado un poquito en sus oficinas, hoy estamos justamente aquí en las oficinas de CREAI y algo que me he dado cuenta es que es un grupo de jóvenes bien entusiastas. Yo no vi ninguna persona que estuviera de malas, todos están sonriendo, suben, bajan. Esto sí es como un hormiguero en donde todo el mundo va, viene y todo, está padrísimo. Si ustedes no conocían CREAI, acérquense a ellos. LinkedIn es la red principal que ellos utilizan, ya tienen todos los datos en pantalla y créanme que seguramente alguna solución la van a encontrar con estos jóvenes talentosos orgullosamente hechos en México. Mi nombre es Adrián Díaz, yo soy experto en educación financiera. Te doy las gracias por haber visto y por supuesto por compartir este capítulo más de Finanzas Personales a la Carta del podcast. Seguimos siendo el plato fuerte de la educación financiera, hoy con mucha inteligencia artificial. Carlos, gracias. Gracias a ti, Adrián.
Hasta la próxima.